situación que pueda ser una contraindicación de la inducción del parto. Y también tenemos que evaluar el bienestar fetal. ¿Sí? Ahora, en cuanto al test de Bishop, lo que va a permitirnos evaluar es la madurez del cervix, ¿no? Nos da dos opciones para la evaluación, es que esté maduro o que esté inmaduro. Y esto va a hacerse de acuerdo a una escala que va a tener 5 ítems: la dilatación, el borramiento, la estación o encajamiento, la consistencia y la posición. Entonces, si tenemos un puntaje mayor o igual a 7, vamos a tener un cervix maduro que es apto para una inducción. Pero si el Bishop es menor que 6, el cervix todavía está inmaduro, entonces tenemos que hacer un proceso previo de maduración cervical. Este debería ser gráficamente, ¿no? Para que puedan ver cómo medir, por ejemplo, la dilatación, el borramiento, la posición del cervix y la consistencia. Ahora, en la bibliografía actual se encuentra este mamograma que va a ser como un predictor del porcentaje del peligro de cesárea que se pueda dar tras una inducción. Y dentro de esto vamos a tener, por ejemplo, la escala de Bishop modificada, que toma solo 3 parámetros de lo que es la escala tradicional. Dentro de estos tenemos la estación, el borramiento y la longitud. Otros ítems, y de acuerdo a lo que se maneja en las calculadoras incluso, son la edad gestacional a las 40 semanas o más, si la gestante es nulípara, multípara, si la gestante tiene sobrepeso, obesidad, y la altura de la madre, porque todos estos factores se relacionan en una tasa de éxito de la inducción más baja y por lo tanto requerir una cesárea, ¿no? Después de la falla de la inducción. Entonces hay calculadoras en línea, incluso en aplicaciones, en las que tú puedes colocar, ¿no? Por ejemplo, quieres inducir el parto, pero es una nulípara, es una multípara, no sé, tiene el IMC, obesa, entonces de acuerdo a eso vas a ver el porcentaje de peligro de la cesárea. Ahora, vamos a pasar a maduración cervicuterina antes de la inducción, justamente cuando no encontramos en nuestro examen clínico. Hay 2 métodos para hacer la maduración, que son administrar prostaglandinas, que ya vendría a ser el método farmacológico, y también hay un método mecánico. Las prostaglandinas van a estimular o van a causar una disolución de las haces del colágeno y van a aumentar el contenido submucoso dentro de esta zona, lo que va a permitir justamente la flexibilidad y distensibilidad del cuello uterino. Las prostaglandinas van a ser compuestos endógenos que se van a encontrar tanto en el miometrio, en la decidua y en las membranas fetales. Y vamos a tener varios vehículos de administración, ¿no? Comprimidos, de gel, empresario, de liberación rápida, de liberación prolongada, y esto se va a ajustar a cada circunstancia, ¿no? Cada situación que se nos presente. Ahora, esta se suele elegir porque también tiene menos efectos secundarios. Por ejemplo, fiebres, calofríos, vómitos, diarrea, a diferencia de otros. Ahora, este método, como les mencioné antes, debería evitarse cuando hay una cicatriz o ha habido una operación anterior que deje una cicatriz en el útero. Porque, como les dije, va a estar muy relacionado con la rotura uterina. Ya, entonces vamos a encontrar 2, la prostaglandina E2 y la E1. En cuanto a la prostaglandina E2, la dinoprostona, va a ser como medicamento, un análogo sintético, y va a ser muy similar a la prostaglandina fisiológica. Lo que va a permitir sobre todo este medicamento es la maduración cervical, que va a ser su efecto principal. Pero también puede inducir el borramiento, la dilatación, y algo que tenemos que tener en cuenta es que no es que yo haga la maduración, termino la maduración, inicio con la inducción del parto como tal, sino que es un proceso continuo, ¿no? O sea, los medicamentos van a ayudar a madurar van a ayudar en la maduración, pero también van a ayudar al inicio del parto. Y por ejemplo, este medicamento va a apoyar, ¿no?, con las contracciones y que esas contracciones uterinas sean más controladas. Las ventajas son que tienen un
un menor riesgo de hiperestimulación al feto, que es reversible, sobre todo en la presentación del óvulo. O sea, tú puedes retirarlo y ya, ¿no? Y se desaísma, a diferencia de otros medicamentos que son irreversibles. Y también tiene un perfil de seguridad más predecible. En cuanto a las desventajas, es que son más caros, es de difícil acceso económico y que requiere un manejo de frío adecuado. O sea, si tú no lo almacenas adecuadamente, ese medicamento va a dejar de ser efectivo. Y también es que tiene una menor fuerza o potencia uterotónica cuando se usa solita. Es por eso que en la mayoría de veces se va a optar por métodos combinados. Ahora, estas son las dos presentaciones sobre todo, que son el gel intracervical, que vendría a ser este de aquí, que viene a 0.5 miligramos por jeringa, que es una jeringa de 3 gramos. Y se pone cada 6 a 12 horas hasta lograr nuestro objetivo. Ahora, después de esto se suele administrar oxitocina, pero para esta presentación en específico, la administración de la oxitocina debe administrarse después de esperar un periodo de 6 horas, porque la administración en simultáneo de la dinoprostona con la oxitocina aumenta y por creces el riesgo de taquisistole. Y también se menciona que el máximo de dosis por esta presentación es de 24, o sea, usar máximo 24 horas. Ahora, los óvulos vaginales es otra presentación que son estos de aquí, o sea, viene el óvulo y viene una tirita para retirar rápido. Este viene en presentación de 10 miligramos de liberación prolongada y que se empieza el tratamiento y libera 0.3 miligramos por hora. Y el óvulo se puede dejar hasta por 12 horas. Este se puede retirar cuando ya hay un inicio de trabajo de parto, ya no lo necesitas, lo retiras y es sencillo. O cuando, por ejemplo, hay complicaciones a nivel fetal, una hiperdinamia o un ataque sistole uterina, entonces lo retiras y es como que reversible como retiro. Ahora, en esta presentación, a diferencia de la otra, la oxitocina puede iniciarse ya pasados los 30 a 60 minutos de retirar el óvulo. Tenemos otra presentación que vendría a ser el supositorio, que viene en presentación de 20 miligramos, pero no está indicado para la maduración y la inducción del parto. Y se utiliza sobre todo para la terminación de un embarazo o la evacuación después de una muerte fetal. Ahora pasamos a la prostaglandina E1, que vendría a ser el famoso misoprostol. Este es un análogo sintético igual como medicamento y el uso que le vamos a dar en obstetricia va a ser la de inducción del parto y la maduración cervical. La maduración del cuello y también va a propiciar o va a ayudar con el inicio de las contracciones. Lo que va a causar este medicamento es el reblandecimiento cervical y el inicio de contracciones uterinas al aumentar el calcio miometral. ¿Cuál es la ventaja de este medicamento? Es que va a ser más económico, más accesible para la población, sobre todo para nuestra población, va a tener una alta eficacia y es más estable en temperatura ambiente, a diferencia del otro que sí o sí necesita cierto manejo. Las desventajas del misoprostol es que está asociado a un mayor riesgo de taquisistole a diferencia del anterior y que otra desventaja, al igual que el otro, no es que debe usarse con precaución en caso de una gestante que ha tenido cesárea previa en menos de 5 años, que haya sido operada por una miometomía, por el riesgo de ruptura uterina. Y en este caso, esta es irreversible. Ahora, ¿tiene más efectos secundarios? Sí, a diferencia del otro, que son náuseas, diarrea, fiebre y que las contracciones pueden darse más fuerte. La vía de administración tenemos 3, que son la oral, sublingual y vaginal. La oral se administra de 20 a 25 microgramos, pero se recomienda utilizar primero dosis bajas e ir aumentando cada cierto tiempo. La duración de esta presentación es de 2 horas y el punto máximo de su acción va a ser a los 15 minutos aproximadamente y está relacionado con una tasa menor de cesáreas. La sublingual es más rápida, pero no se recomienda porque no se conoce todavía muy bien el mecanismo de
de esa presentación. Y la vaginal es más eficaz, pero también implica un mayor riesgo. Se pueden colocar 25 miligramos cada 3 a 6 horas y es esta presentación de acá, que son comprimidos vaginales, que justamente son de 25 microgramos. Si necesitamos oxitocina, o sea, para administrar a posterior, se tiene que esperar 4 horas después de la dosis final de este medicamento para poder administrar la oxitocina. Y la acción máxima de este medicamento se da aproximadamente en la primera hora. Ahora, estos son los mecanismos farmacológicos. En cuanto a los mecanismos mecánicos, se colocan en el segmento inferior del cuello y van a estimular la liberación como que fisiológica del útero de ciertas prostaglandinas, como la F2-alfa o la prostaglandina E2, que es lo que hemos administrado como medicamento, solo que va a ser estimulado por una acción mecánica. Vamos a encontrar dilatadores, sondas de globo único, de globo doble, entre otros. ¿Cuál es la ventaja de optar por estos métodos? Que van a ser más económicas, van a ser accesibles. Al no intervenir con las prostaglandinas o no tener un efecto como sistémico, vamos a reducir un montón el riesgo de taquicistolia y los efectos secundarios van a ser mínimos. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Es de que, por ejemplo, en una placenta previa, pero que es de inserción baja, que podríamos intentar una inducción o una maduración, hay un alto porcentaje de que se rompa la placenta y cause una hemorragia. Ahora, otra de las desventajas de estos métodos son las molestias que causan en la gestante. Por ejemplo, al momento de colocarlo, al momento de manipular el cuello para ver si está bien colocado, o en su mismo proceso de inducción, puede causar malestar en la paciente. Y es la razón por la que ciertos métodos no se llegan a usar, ¿no? Porque la paciente dice que le molesta mucho, entonces le causa más malestar. Ahora, el primero que vamos a hablar es la sonda Foley con globo cervicuterino. Este se va a utilizar solo cuando el cuello uterino es desfavorable, porque a medida que va aumentando la dilatación, o sea, el globito que tenemos inflado ahí se va a caer, pues se va a desprender. Se va a colocar la sonda Foley en el orificio interno y se va a hacer una tracción continua fijando la sonda Foley en el muslo con una cinta. Este método no va a reducir la tasa de parto por cesárea. Entonces, el porcentaje, a diferencia de los otros métodos, es casi similar en cuanto a la probabilidad de que se termine en una cesárea. Y todo ese procedimiento tiene que ser estéril. Tiene que introducirse por el renal cervical y luego se llena de 30 a 60 milímetros de solución salina, como observamos en esta imagen. Ahora, este es el de globo único, pero también hay como presentaciones de 2 globos, que son estos de acá. Inclusive he encontrado ciertas como modificaciones, no que sea un solo globo, pero es como que tiene esta forma como que de 8. Entonces tú llenas con solución y tiene una forma como de una perita. No le he colocado, pero de las contraindicaciones es el precio, también es más caro. Ahora, este método lo que hace es empujar el cuello uterino y va a promover la producción y la producción de prostaglandinas locales. Se va a asociar a un bajo costo y al uso mínimo de otros medicamentos, y que va a ser útil cuando, por ejemplo, las prostaglandinas estén contraindicadas. La eficacia es similar a la de las prostaglandinas, solo que con menos riesgo de hiperestimulación fetal. No va a estar, a pesar de lo que podamos creer, ¿no? Que tenemos que introducir la sonda Foley, tenemos que inflar y todo, o sea, no va a estar relacionado con un aumento de las infecciones en el proceso. Y lo que sí va a hacer es disminuir el tiempo, ¿no? Para el parto. La recomendación en general es utilizar la sonda con globo único, que vendría a ser esta de acá.
Otro método mecánico es el despegamiento de membranas, que va a consistir en introducir un dedo a través del cuello uterino, como observamos en la imagen, para realizar un movimiento circular. De modo que vamos a ir separando las membranas ovulares del segmento uterino inferior. Esta acción va a estimular la liberación de fosfolipasa 2 y también la prostaglandina, y se puede realizar durante el tacto vaginal. Lo que sí va a requerir es que haya cierta permeabilidad del cuello uterino, ¿no? Más o menos de 1 centímetro, para que podamos introducir el dedo y realizar esa maniobra. Y se suele utilizar solo para un parto espontáneo, como para ayudar con la inducción. Y en general este método se utiliza de forma complementaria con otros métodos. Debido a las características de este método, es más simple, es más económico, evita la utilización de fármacos, causa también dolor. A diferencia de la sonda Foley, es menos el dolor, pero está contraindicado en casos de placenta previa, en casos de infección genital activa o en caso de ruptura de membranas. Y también, igual que la otra, ¿no? O sea, a pesar de lo que podamos pensar, no está relacionado con un incremento de un riesgo de infección. Este método, según he leído, es que se le suele ofrecer a las gestantes de otros países para acelerar el inicio de su parto. O sea, más o menos a las 39 semanas se le recomienda y se puede utilizar. También tenemos los dilatadores higroscópicos, que igual no se van a introducir en el canal cervical y van a actuar como absorbiendo el líquido. Y esto va a causar su expansión, ¿no? Como vemos, se ha cambiado así. Y esto va a generar una dilatación mecánica del cuello uterino. Esto, igual que el anterior, la idea es estimular la liberación de prostaglandinas y por lo tanto favorecer la maduración cervical. Ahora, para hablar ya hemos hecho la maduración. Se supone que estamos en un proceso en el que ya tenemos un cuello uterino maduro, ya para iniciar las contracciones y para que el feto salga expulsado, ¿no? Pero se le administra, como hemos escuchado, la oxitocina posterior al uso de alguno de los métodos anteriores. La oxitocina es una hormona polipéptica que se produce en el hipotálamo y que va a ser segregada en el lóbulo posterior de la hipófisis. La presentación farmacológica es idéntica a la de la fisiológica y se va a considerar como una sustancia uterotónica muy potente. Va a ser de administración exógena y va a producir contracciones uterinas periódicas. Al finalizar el embarazo, vamos a observar cambios a nivel de los receptores de oxitocina. En las últimas semanas va a haber un incremento de la sensibilidad del útero para con la oxitocina. Y es justamente ese cambio el que va a conducir después al desarrollo de las contracciones y del parto. Ahora, la oxitocina se utiliza tanto en la inducción del parto como en la maduración cervicuterina y es mucho más eficaz en la inducción del parto, ¿no? Sobre todo cuando las mujeres tienen un cuello uterino favorable. Y si bien se utiliza también para la maduración, la eficacia es mucho menor que las prostaglandinas. Se recomienda no utilizar solo la oxitocina para la maduración cervical por su baja eficacia. La vía de administración encontramos intravenosa, y se utiliza intravenosa porque a nivel gastrointestinal se degrada con rapidez. La vida media plasmática de este medicamento es de 3 a 6 minutos, o sea, tiene una vida media muy corta. Y la concentración en una administración constante y tras ciertas dosis se alcanza, ¿no?, de 30 a 40 minutos tras la primera indicación que se da. Ahora, la preparación habitual es de 10 unidades, 1000 mililitros de solución isotónica, que vendrían a ser 10 miliunidades por mililitro.
Y para administrar se suele utilizar una bomba de infusión para un control, un control de cuánto estamos administrando a la paciente y que sea continua esta administración. Ahora vamos a encontrar dos protocolos de administración que vendrían a ser dosis baja y de dosis alta. La dosis baja es muy similar o se trata de simular un desarrollo fisiológico, no es lo normal. Vamos a iniciar entonces en este protocolo con 0.5 a 1 miliunidad por minuto y se va a ir aumentando en lapsos de 30 a 40 minutos. Otra alternativa es iniciar con 1 miliunidad por minuto e incrementar 2 miliunidades cada minuto, cada 15 a 30 minutos. Esto dependiendo del caso, ¿no?, del que se esté evaluando. Y esta dosis baja va a reducir un montón lo que es el riesgo de ataque sistólico uterino. Ahora, en dosis altas se suele iniciar con más cantidad, ¿no?, de 4 a 6 miliunidades por minuto, que se van incrementando igual de 4 a 6 miliunidades cada minuto, cada 15 a 40 minutos. ¿Cuáles son las ventajas de las dosis altas? Es que vamos a tener un parto mucho más rápido, menor riesgo de coriamnionitis, menor riesgo de sepsis neonatal. El riesgo mayor aquí va a ser la hiperestimulación uterina. Ahora, en cesárea no está contraindicado y se dice que no hay una dosis máxima establecida, pero en general no se superan las 42 miliunidades por minuto. Otro método que vendría a ser mecánico ya para la inducción es la amniotomía, que vendría a ser como romper artificialmente las membranas. Y esto se va a dar cuando el cuello uterino ya es favorable. Solo se utiliza con esta indicación porque aún no se han dado estudios, ¿no?, que puedan corroborar su uso en un cuello uterino desfavorable. Sin embargo, se han evaluado más o menos su implicancia de este método acompañado del método farmacológico, por ejemplo. Y lo que se ha obtenido es que sí ayuda a reducir el tiempo hasta el parto. Ahora, este proceso no se ha relacionado con complicaciones. Otros métodos que ya carecen un montón de bases o de confirmaciones en investigaciones son la estimulación del pezón, que es para mujeres de bajo riesgo, tiene, como les dije, datos limitados, pero hacen una práctica que se desarrolla en ciertos lugares, que en realidad es como que hay que estimular el pezón y esto desencadena el inicio del parto. Otro método que también se menciona en la bibliografía, pero tampoco tiene mucho fundamento o datos que comprueben eso, es el hecho de tener relaciones sexuales en las últimas semanas del embarazo, que aparentemente por la cantidad de prostaglandinas y estimula la liberación de prostaglandinas. Entonces, son métodos alternativos, pero no tienen mucha base para su conocimiento. Ahora, la conducción del parto, a diferencia de la inducción, o sea, la inducción es antes de que tengamos contracciones, incluso antes, ¿no?, de que el cuello esté maduro. La conducción va a referirse a cuando ya ha iniciado ciertas contracciones, ya está activo, pero no hay una frecuencia, no hay una duración y la intensidad de las contracciones no es la suficiente para terminar en la expulsión del feto. Como les dije, esto se da ya en el trabajo de parto activo, pero tenemos una progresión lenta del trabajo de parto. Ponte que dilata 1 centímetro y pasan horas y horas y no dilata más. Entonces, en esos casos se opta, ¿no?, por conducir el parto. La indicación es cuando hay ausencia de progresión cervical. A pesar de que tengamos una actividad uterina adecuada, estemos todo monitorizado, todo bien, pero no hay, a nivel cervical no hay cambios, entonces sería una indicación de la conducción del parto. Las guías también hablan acerca de la ausencia de dilatación cervical tras 4 horas de actividad uterina adecuada o tras 6 horas de haber iniciado ya un tratamiento con oxitocina. El objetivo de la conducción o estimulación, que es otro término que se utiliza, es corregir esta dinámica que llega a ser ineficaz, ¿no?, y que evita el nacimiento. Ahora, los objetivos
diciendo, es lograr una dinámica uterina adecuada, evitar un parto prolongado, disminuir las complicaciones. Y las indicaciones son cuando el trabajo de parto no progresa, en resumen. Los requisitos, al igual que la inducción del parto, es que tiene que estar en presentación cefálica preferiblemente, que no debe haber una desproporción cefalopélvica, el feto tiene que estar estable, igual a madre, y las membranas íntegras o rotas, está permitido cualquiera de las dos, y tiene que haber una monitorización continua disponible. Los métodos de inducción son la administración de la oxitocina por infusión, y va a aumentar la oxitocina, la frecuencia y la intensidad de las contracciones. El otro método, que ya es mecánico, es la amniotomía, que igualmente no va a aumentar las prostaglandinas, va a aumentar la dinámica uterina y va a disminuir la duración del parto. Para la evaluación del progreso de nuestra producción tenemos que evaluar la curva de dilatación en fase activa y tenemos que ir evaluando el progreso del parto. Nos espera más de 1 centímetro por hora en cuanto a la dilatación. Y la dinámica uterina lo que tenemos que lograr, lo que buscamos lograr es obtener de 3 a 5 contracciones en 10 minutos. Ahora, ¿qué pasa si a pesar de que hemos administrado medicamentos, hemos hecho maniobras mecánicas, hemos tratado de conducir el parto y no hemos logrado ni la dilatación ni que se desarrolle, ¿no?, el parto normal? A esto se le va a llamar fallo de inducción, que tiene ciertos criterios. Por ejemplo, una duración mínima de la fase activa de la inducción. Cuando estamos en un periodo de inducción, hemos iniciado la inducción y pasa más de mínimo 24 horas y no hay cambios cervicales, no hay cambios a nivel de la dinámica uterina, podríamos estar hablando de un fallo de la inducción. Estas 24 horas no van a incluir el periodo de maduración, o sea, ya es desde la inducción propiamente dicha, el periodo de maduración es previo a esto. Y se incluyen esas 24 horas desde una vez iniciada la infusión de oxitocina, con la intención de generar dinámica del parto. Otra característica del fallo de la inducción es que no se ha logrado obtener las contracciones regulares cada 3 minutos o 3 a 5 cada 10 minutos. Por lo tanto, se considera una dinámica uterina desfavorable o inadecuada. Y la otra indicación es la estática cervical, ¿no? A pesar de que pueden haber, no sé, dinámica uterina, no hay cambios cervicales, no hay dilatación, no hay borramiento de lo que se esperaría normalmente, ¿no?, en un parto normal. Ahora, se menciona que hay dos requisitos indispensables para llamar fallo de la inducción, que vendría a ser la rotura de membranas y la administración de oxitocina. Es decir, si hay ya una rotura de membranas y se ha administrado oxitocina y el parto como tal se ha estancado, ya estaríamos hablando de un fallo de la inducción. Ahora, ¿cuántas veces se puede intentar la inducción? No es que venga una paciente, ¿no?, se induzca y no se dio el parto, se va de alta y a los otros días después se vuelve a inducir, sino que es un mismo periodo, es un mismo momento de inducción en el que se intentan diferentes métodos. De todos los que hemos hablado, por ejemplo, ¿no?, en un primer intento se puede aplicar el gel de prostaglandinas. Se espera de 6 a 12 horas que se haya la maduración cervical. Si es que no funciona este método de la maduración, hacemos otro intento, que vendría a ser, por ejemplo, aplicar una segunda dosis de otra de las prostaglandinas, o a usar un método mecánico, por ejemplo, el balón intracervical con el folio. Si a pesar de eso no funciona, no se ha dado ningún cambio, hacemos un tercer intento, que podría ser otro método mecánico. O, por ejemplo, ya nuestra última opción, utilizar la oxitocina, ¿no? Es como lo más certero, que ayuda con las contracciones y también se utiliza para la maduración cervical. Ahora, importante aquí no es que vas a ir intentando y falla y otro hasta que salga el bebé, ¿no?, sino que podemos intentar máximo 3 veces. Lo recomendable es utilizar 2 métodos en un mismo proceso de inducción, y lo máximo recomendado serían ya 3, ¿no?,
tres métodos diferentes o diferentes dosis de los medicamentos. Ahora, en la bibliografía dice que dependiendo del estado de la madre, sí se puede dar, pero es muy raro de que se haga una inducción y que no se llegue a la expulsión del feto o al parto como tal. Y la madre esté bien, el feto esté bien, las membranas estén íntegras y que se le pueda dar de alta, pero con, estar pendiente de la paciente. O sea, sí se ha dado, pero no es lo más común. Ahora, si es que después de estos intentos, de los 3 intentos que hemos tenido, el cuello sigue sin madurar, no hay parto, entonces se considera que ha habido un fallo de inducción definitivo y la indicación es la cesárea. Gracias, chicos, por escuchar. Gracias, doctorita. La presentación ha sido clara, pero sí que deben quedar algunas dudas. Así que los alumnos que deseen hacer una pregunta a su compañera, alguna aclaración, hacer alguna pregunta. Mientras van pensando, por favor, por el programa número 12. Contraindicaciones. ¿Podría ampliar un poco este punto? Se menciona que cuando la paciente ha tenido una cirugía previa por miomas uterinos o por una cesárea en un periodo corto de tiempo, cuando se utilizan los medicamentos o los métodos farmacológicos, lo que causa es como más cambios a nivel miometrial o del útero que van a generar que haya una ruptura uterina, o sea, está asociado con el riesgo de ruptura. Este riesgo o esta contraindicación, como les dije, es relativa o absoluta cuando el periodo es muy corto. O sea, si tenía una cesárea el año pasado y vamos a inducir este parto y vamos a utilizar estos medicamentos, el riesgo de una ruptura uterina es muy alto. Pero si ya la cesárea ha sido hace varios años, la miometomía ha sido unos 10 años atrás y todavía sí se puede utilizar, que sería como una complicación como relativa. Realmente, bueno, el punto 1 con el punto 5 es lo mismo, no miometomía. Entonces, cuando usted habla de incisión uterina, se refiere al cuerpo uterino, no al segmento. Cuando uno hace una incisión en el cuerpo uterino, sí está contraindicado un parto vaginal y por lo tanto está contraindicada la inducción. En el caso de las miometomías, por ejemplo, sean antiguas o sean recientes, está contraindicado. En el caso de una cesárea previa corporal, donde han cortado el útero, también. Pero si una cesárea segmentaria, donde la inducción ha sido inducción de guerra en el segmento uterino, sí puede hacerse una inducción con sumo cuidado y con suma vigilancia, siempre cuando haya pasado más de 2 años de la anterior cesárea, pero con una vigilancia escrita, ¿no? ¿Qué pasa, digamos, en los hospitales? Yo estoy pasando de visita y digo, hagan inducción a esa paciente cesárea anterior. La paciente va a ir a otro sitio y va a recibir otro médico. ¿Por qué me la mandan a mí? Porque uno viene a que indicó hacer el control, ¿no? Por eso es que muchos hospitales ya no quieren hacer inducciones cesáreas anteriores. Se puede hacer, sí se puede hacer, pero con una vigilancia estricta. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Estos son los requisitos y está bien claro para hacer una inducción. Fuera de esto no hay otros requisitos, estos son los más importantes. Uno, que haya compatibilidad feto-pélvica, donde estamos segurísimos de que ese feto sí puede pasar por el canal de parto. Y la otra es que tiene que estar encefálica de vértice, porque si está en cualquier otra posición de la cabeza, no es conveniente hacer una inducción porque va a fracasar. Entonces, los dos únicos requisitos para hacer una inducción son compatibilidad cefalopélvica y presentación cefálica de vértice. Pasa a la siguiente. Acá habla de factores favorables y desfavorables. Edad más joven, multiparidad,
índice, ¿de qué es este? Es IMC. IMC, menor de 30. Pues no favorable peso al nacer de 1.500, menos de 1.500. Eso de peso al nacer menos de 3.500 no lo puedes analizar. Tú puedes hacer la presunción que va a pesar menos de 3.500. ¿Y cuánto vas a establecer de que sí pesó menos de 3.500 cuando lo pesas de afuera? Entonces, ese punto de peso al nacer menos de 3.500 se puede decir ponderado fetal, por ejemplo, ecográfico. Me va a estar a 28. El despegamento de membranas. Esta técnica se realizaba muchos años atrás, donde el examinador introduce el dedo a través del cuello técnico y hace ese giro redondo que está ahí, despegando las membranas, para que haya estimulación de nuestras láminas y se desarrolle el plano. Pero esta tiene una complicación muy seria. Desde el momento que uno introduce el dedo, hasta el momento que sale el dedito, por lo menos han pasado 24 o 48 horas. Tiempo suficiente para que haya cultivo de gérmenes y haya una infección. Y por lo tanto tienen un buen índice. Entonces, esta técnica para inducir el parto ya no se realiza por miedo a temor a esta complicación, pero sí se puede realizar como un método de conducción. Pacientes que están con 6 tiempos de hidratación no avanzan, así me entonces dedito porque el parto va a ser desarrollado en menos de 3 o 4 horas. ¿No? Ahí sí. No se habló, porque no está en estos libros tampoco, el uso del crimen inhibinal. No está demostrado científicamente, pero sí empíricamente uno coloca el crimen inhibinal con unos pacientes que tienen mal trabajo de parto y están producir, y en lugar de mover las membranas, podemos usar el crimen inhibinal para desencadenar más realmente la desestabilización de la presentación del parto, ¿no? Y no puede ser combinado. Rompes la bolsita, ruptura de bolsa, no hacer esto, ruptura de bolsa y cuando tiene inhibinal y se sale el producto menos de 2 horas. Vamos a la 35. Las dosis de oxitocina. Supone hablado de 1000 unidades, pero ustedes no van a estar haciendo cálculo de 1000 unidades en el servicio. Entonces tiene que ser algo más práctico. Botas. ¿No? ¿Cuántas botas hay en un centímetro? ¿Quién sabe? ¿Quién responde? ¿Cuántas gotas hay en un centímetro cúbico? 20. ¿Ah? 20. 20. Una ampolla de oxitocina tiene 10 unidades. En un litro, ¿cuántas gotas tengo que limitar a que sea, digamos, 1 unidad por minuto? O con la alternativa, dice de 1 a 2 miliunidades. Generalmente se inicia con 4 miliunidades, con 4 gotas. 4 gotas tienen que hacer 2 miliunidades. Eso sí grábenselo, pues nuestras zapatos cuentas. 4 gotas son 2 miliunidades. Entonces, si ustedes quieren administrar 2 miliunidades, 4 gotas. Pasan 20 minutos, 15 minutos, no hay nada, aumento otras 4 gotas. Y así voy aumentando de 4 cada 20 minutos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando yo voy a tener una dinámica de 3 contracciones en 10 minutos del 30 a 35 segundos de duración. Y ahí me detengo, no aumento más botella. Si la dinámica sigue bien ahí, me quedo. Si veo que voy a bajar la dinámica, aumento 4 gotas más. Si veo que comienza a tener 4 o 5 contracciones, entonces disminuye 4 gotas. Y así, mantenerme en 3 días para que haya un éxito de la inducción. Por último, la 41. Conducción. Trabajo de parto no progresa adecuadamente. Hipodinamia uterina, dilatación lenta de uterina, fase activa prolongada, falta de descenso rectal. Todo esto se relaciona con el cartograma. Nosotros tenemos que trabajar con el cartograma. El cartograma se calcula los 4 centímetros de dilatación. Hay unas líneas, la línea de alerta y la línea de acción.
Si vemos que la línea de alerta ha sobrepasado el tiempo, entonces observamos con mayor criterio. Pues si sobrepasa la línea de acción, hay que actuar de diferente manera. Algo está pasando. Entonces, en línea de alerta hay una reevaluación. Si está bien todo, pues sí. Pero si a pesar de eso traspaso la línea de acción, ya tengo que cambiar posiblemente necesario. Porque hay algo que no está haciendo con buena dinámica, ¿no? Crece 10 para 10, no progresa la dilatación, pues algo está ocurriendo. Pues realmente termina necesario. Dice, antes de conducir hay que asegurarse que tiene penetración cefálica, que no haya repercusión cefalopélvica, que el feto esté vivo sin compromiso severo, que las neuronas estén íntegras y rotas y que haya una monitorización disponible. Estos requisitos no solo son para la inducción, son para el parto, son para una inducción, porque la inducción debe estar encefálica y verse no bien de explosión. El feto vivo sin compromiso severo, yo puedo hacer inducción en un feto muerto, sí puede ser. Pero no puedo hacer una inducción en un subiente fetal o un afectante para un organizador. Ahí sí no hago inducción, mucho menos conducción. Que las membranas dice rotas o ambas posibles. Íntegras o rotas. ¿Qué se refiere a eso? O sea, que se puede hacer la conducción independientemente de si las membranas se han roto o no. Sí, igual que la inducción. Y la monitorización sí es indispensable, porque una vez que tiene una inducción o una conducción no puedo dejar así nomás. Hay que estar atento y vigilándola. Y si tenemos el monitor, mejor todavía. Bueno, ¿alguna vez desea hacer preguntas, por favor?